Buenos días, vamos a dar continuidad a los temas de endocrinología que estamos revisando y el día de hoy vamos a revisar el tema de hormona del crecimiento y también vamos a revisar las funciones y características de la prolactina. Empezaremos con los detalles más sobresalientes de la función y regulación de la liberación de hormona del crecimiento. Y para ello, así como les había mencionado en las veces anteriores, en las dos presentaciones anteriores, pues vamos a revisar ejes de regulación. Hay un eje hipotálamo hipofisiario, un eje entonces de liberación de sustancias desde el hipotálamo que tienen efectos sobre las células somatotropas de la hipófisis y que van a hacer que ésta libere hormona del crecimiento. Y después, esta hormona del crecimiento va a actuar sobre algunas células blanco, ¿sí? Entonces va a actuar sobre algunas células blanco y estas células blanco van a producir algunas sustancias que a su vez van a tener efectos sobre otras células. Esas células blanco muchas veces van a producir unas sustancias que se llaman factor de crecimiento parecido a la insulina o somatomedinas, ¿sí? Entonces, así tenemos que el hipotálamo produce hormona liberadora de la hormona del crecimiento o somatoliberina y produce un factor inhibidor de la liberación de somatotropina o también somatostatina. Uno estimula la liberación de hormona del crecimiento y otro inhibe la liberación de hormona del crecimiento desde las células somatotropas de la hipófisis. Entonces la hipófisis, pues las células somatotropas van a liberar somatotropina hacia el torrente sanguíneo y muchas células van a producir factor de crecimiento parecido a la insulina o somatomedinas para ejercer muchos de los efectos que conocemos de la hormona del crecimiento, aunque la hormona del crecimiento o somatotropina también va a tener la capacidad de ejercer algunos efectos directos sobre algunos tipos de células, ¿sí? No solamente existen asas de regulación. Aquí, miren, podemos observar que entonces la somatoliberina estimula la liberación de somatotrofina, la somatostatina inhibe la liberación de somatotropina, ¿sí? Y después la hormona del crecimiento puede tener efectos dependiendo de los estados y concentración de algunos factores, puede tener efectos inhibidores o estimulantes del hipotálamo para producir estas moléculas que regulan su liberación. También los factores de crecimiento parecidos a la insulina van a tener la capacidad, ¿sí?, de regular por asas cortas y asas largas a la hipófisis o al hipotálamo, ¿sí? Y esencialmente lo hacen a través de retroalimentación negativa, es decir, las somatomedinas o factores de crecimiento parecidos a la insulina son los principales inhibidores o los principales sustancias que ejercen la retroalimentación negativa en este eje, son los principales reguladores. Pero no solamente eso, son factores, sustancias que determinan la concentración de las moléculas y hormonas que participan en este eje, ¿no? Se ha determinado que, por ejemplo, el estrés, ¿sí?, el ejercicio y algunas fases del sueño pueden estimular la secreción de somatoliberina, por ejemplo, ¿sí? Y a su vez, si está funcionando bien la adenohipófisis, pues entonces aumentar los niveles de hormona del crecimiento, ¿sí? Entonces, se ha observado, les digo, que el estrés, el ejercicio y algunos estados del sueño hacen eso. Es por ello que se cree, por ejemplo, además que en algunas etapas de la vida en donde es importante que haya liberación de hormona liberadora de la hormona del crecimiento y de hormona del crecimiento, pues estas condiciones
ocurran, sobre todo, por ejemplo, en la adolescencia, ¿no? Es una fase en donde queremos que haya un buen desarrollo, haya un buen efecto de estos hormona liberadora de hormona del crecimiento y hormona del crecimiento, y es ideal que los adolescentes hagan ejercicio, ¿sí? Que se sometan a un estrés sano y que tengan un buen sueño con todas sus fases, y es notable que cuando esas condiciones ocurren, idealmente incluso los hay personas que están relacionadas parenteralmente, o sea, a veces un hermano es más alto que otro simplemente porque en la adolescencia pudo dormir bien, hacía ejercicio y algunos otros factores que comentaremos más adelante. Entonces aquí, fíjense, hay factores que modulan la secreción de la hormona del crecimiento, y los que estimulan la secreción de hormona del crecimiento son la hipoglicemia, la disminución de ácidos grasos libres, el ayuno, ¿sí? El aumento de la concentración de arginina. Entonces, imagínense que hay chicos en la adolescencia que ayunan por un buen rato, pero cuando les da hambre van al refrigerador y comen sobre todo carnes rojas en grandes cantidades. Entonces, generalmente ellos, si además acostumbran a hacer ejercicio en la pubertad, pues tienen altos niveles de hormona del crecimiento en esa fase, y es ideal para alcanzar elongación de algunos huesos, y sea notable a veces la talla, ¿no? La diferencia de talla, les digo, a veces incluso entre hermanos puede ser distinta cuando tienen hábitos distintos en la adolescencia. Pero hay otras sustancias que inhiben, ¿sí? Inhiben la secreción de somatotropina, como cuáles, pues ya dijimos, hay un factor eh, eh, inhibidor de la liberación de somatotropina que se llama somatostatina, y también, por ejemplo, la hiperglucemia. Por eso los diabéticos tipo 1 que no están bien controlados generalmente tienen una talla reducida. Un aumento de ácidos grasos libres en sangre también puede a largo plazo inhibir la secreción de somatotropina y la producción de una alta concentración de los factores de crecimiento parecidos a la insulina o somatomedinas. También dijimos que son los principales reguladores del eje, entonces también pueden inhibir la secreción de somatotropina. La misma somatotropina, cuando a alguien le van a administrar somatotropina exógena, tienen que tener mucho cuidado en que no inhiban la secreción de somatotropina endógena si es que se está produciendo, porque van a tener problemas si la dosis que se está administrando no es adecuada, ¿sí? El que haya mucho estrés está asociado a la liberación de una hormona que vamos a ver más adelante, que es el cortisol, y también inhibe la secreción de somatotropina. Y en la última fase de la vida, los niveles de somatotropina son más bajos que los que se encuentran en las fases de nuestra vida. Así, podemos ver entonces que en la primera etapa, después del nacimiento, hay un incremento notable en esta región de la liberación de hormona del crecimiento. Después, en la niñez, se mantienen algunos niveles, se vuelve a notar ese crecimiento en la pubertad, ¿sí? Y después decrece esa concentración, se mantiene en concentraciones más bajas que las de la pubertad en toda la adolescencia, y como les decía, en la senectud hay niveles muy bajos de hormona del crecimiento. Si analizamos a adolescentes, fíjense, si analizamos a un adolescente o analizamos a un adulto joven, ¿sí? Lo que podemos observar es que en los adolescentes los picos de secreción son aumentados, aunque se mantenga casi el mismo patrón. Sí observan que esto es un análisis de la concentración de somatotropina a lo largo del día, ¿sí? Aquí empieza en la mañana y por acá termina el otro día también en la mañana, y entonces vemos que hay algunos picos, sobre todo fíjense a la medianoche, aquí hay un pico,
y también en los adultos jóvenes hay un pico a la medianoche, pero las concentraciones en los adolescentes son bastante más altas. Aquí alcanzan los 15 nanogramos por mililitro, ¿sí? Mientras que en un adulto joven apenas son 5 nanogramos por mililitro, ¿sí? Entonces podemos ver que está muy sujeta la liberación de hormona del crecimiento a un ciclo circadiano, y también que las etapas de la vida afectan mucho la liberación de hormona del crecimiento. Otro detalle importante es que la secreción de hormona del crecimiento también está regulada por la manera en la que comemos. Fíjense, una dieta rica en proteínas aumenta los niveles de secreción de hormona del crecimiento, ¿sí? Una dieta rica en carbohidratos disminuye la secreción de hormona del crecimiento, ¿sí? Y sobre todo en la actualidad, que está muy desmoda hacer ayunos o hacer dietas hipocalóricas en algunos días específicos, también se ha observado que aumentan la concentración de hormona del crecimiento, y tienen diferentes factores en algunas otras hormonas, pero tienen que tenerlo ustedes muy en cuenta, porque como les digo, o sea, un incremento en los niveles de proteína en la dieta pueden favorecer que se aumente la secreción de hormona del crecimiento. Y alguien, por ejemplo, que tenga diabetes, pues, y esté en una etapa en la cual todavía sea importante su crecimiento, pues hay que tener en cuenta que este incremento de carbohidratos en la dieta va a limitar la secreción de hormona del crecimiento. Los receptores fíjense, esto es los receptores de somatoliberina o hormona liberadora de la somatotropina y la somatostatina, son receptores acoplados a proteínas G. ¿Sí? Aquí están los receptores acoplados a proteínas G. De somatoliberina a GS y de somatostatina a GI. Lo que van a hacer entonces va a ser regular los niveles de AMP cíclico. GS aumentan los niveles de AMP cíclico, GI disminuyen los niveles de AMP cíclico, y vamos a tener diferentes efectos en la sinasa dependiente de AMP cíclico, va a fosforilar diferentes proteínas, y las células somatotropas. Recuerden que somatoliberina y somatostatina son moléculas que está liberando el hipotálamo para regular la acción en la célula somatotropa, y en esta célula somatotropa entonces lo que van a regular es la lectura del gen de la hormona del crecimiento. Y entonces la hormona del crecimiento pues se va a liberar y va a inducir diferentes efectos. En algunas células va a inducir proliferación, pero en algunas otras no. En otras va a producir hiperplasia, hipertrofia, tiene diferentes efectos. Vamos a ver algunos más adelante. Pero entonces así actúan somatoliberina y somatostatina sobre la célula adenohipoficiaria que libera somatotropina. ¿Qué características tiene esta somatotropina? Pues esta somatotropina se produce en la placenta y en la adenohipófisis, tiene 191 aminoácidos y pesa 22 kilodaltones. Hay otras isoformas, pero estas son la más activa y la más relevante. ¿Sí? Aquí vemos una imagen tridimensional de toda esa cadena de aminoácidos tan grande. Las concentraciones basales en reposo, ¿sí? Son de nanogramos por mililitro. Son muy pequeñitas las concentraciones que tenemos, pero se sabe que son suficientes para ejercer efectos que en su ausencia pues se notan, ¿no? Entonces, antes se utilizaba hormona de crecimiento incluso de origen cadavérico. Después se empezó a encontrar que había casos de enfermedad de las vacas locas, ¿sí? O algunos otros casos en los cuales pues, se creía que había lesión neuronal producida por la administración de esta somatotropina de origen cadavérico, y se empezó a utilizar somatotropinas de otras especies, hasta que en los 90 se logró pues que algunas bacterias produjeran a la somatotropina con la misma secuencia que está en los humanos,
y tiene efectos adecuados. Entonces se le da somatotropina a la gente en la cual se hallan niveles muy bajos, más bajos de 1 nanogramo por mililitro en su... ¿Cómo actúa la somatotropina u hormona del crecimiento? Pues lo hace a través de receptores de los tipo tirosin sinasa. ¿Sí? Son receptores entonces diméricos, ¿sí? Fíjense aquí, tienen dos segmentos en los cuales se une la hormona del crecimiento, aquí en la parte exterior se une la hormona del crecimiento, y cuando se une la hormona del crecimiento, esas asas internas empiezan a fosforilar una a la otra, ¿sí? Entonces, una vez fosforiladas, actúan sobre algunos complejos, por ejemplo, un complejo que se abrevia VOX, otro complejo que son quinasas dependientes de un complejo que se llama de Janus, ¿sí? No vamos a ver esos detalles, pero lo que sí tenemos que saber es que entonces cuando la hormona del crecimiento interactúa con su receptor, que es tipo tirosin sinasa, va a hacer que otras proteínas generalmente fosforilen diferentes proteínas, ¿sí? Van a fosforilar diferentes proteínas y van a tener diferentes efectos dependiendo de la célula a la que alcancen. Pueden hacer que algunas afecte su transcripción de genes y eso modifique el metabolismo y por lo tanto el crecimiento, la proliferación celular y la diferenciación de células. En algunas otras no tendrá tanto efecto en el crecimiento, proliferación y diferenciación celular, sino, por ejemplo, le dará la capacidad de que ingrese glucosa o no. Tiene la capacidad también la hormona del crecimiento entonces de actuar en algunos sistemas como los sustratos de los receptores de insulina, ¿sí? Y entonces lo que hace es afectar el metabolismo de esta célula por esas vías. ¿Y cómo notamos nosotros los efectos de la hormona del crecimiento? Pues esencialmente por crecimiento, aunque no solamente regula el crecimiento, la hormona del crecimiento, pues es por lo que más se le conoce. Interesantemente, la hormona del crecimiento no tiene tanto efecto directo sobre los huesos. Si se fijan, miren, aquí está resumido el eje hipotálamo, después sobre la adenohipófisis se produce la hormona de crecimiento y si bien tiene la capacidad de ejercer algunos efectos en el hueso de manera directa, su principal efecto es a través de receptores de hormona del crecimiento en el hígado, ¿sí? En el hígado, el cual produce somatomedina, ¿sí? Que por un lado va a inhibir la liberación de aquellas sustancias que estimulan la liberación de hormona del crecimiento, pero por otro esta somatomedina va a ejercer mediante diferentes mecanismos los efectos que conocemos y que inicialmente se le adjudicaban a la hormona del crecimiento. ¿Cuáles son estos efectos? Pues por ejemplo la proliferación de condrocitos, ¿sí? O la diferenciación de algunas células precursoras hacia condrocitos en los discos de crecimiento. Entonces mantiene los discos de crecimiento y produce la elongación de los huesos. Eso hace las somatomedinas. La somatotropina, si bien tiene también la capacidad de generar una elongación en el hueso, tiene también tiene una pobre capacidad de inducir la proliferación de condrocitos. Entonces, eh, eh, si tuviéramos hormona del crecimiento en exceso, podemos arriesgarnos a que soldemos, ¿sí? Esos discos de crecimiento y entonces limitemos el crecimiento de una persona. Es por ello que aquellas personas a las cuales se les administra hormona del crecimiento generalmente están atendidos por un endocrinólogo y tiene un seguimiento óseo en el cual están muy al pendiente de que estas epífisis estén desarrollándose de acuerdo a la edad o de acuerdo al tratamiento que se le está administrando, ¿sí? Si hay algo que nos hace pensar que no está de manera adecuada, que es muy poco, que es mucha la hormona del crecimiento que se le está dando, se pueden cambiar los regímenes de administración de hormona del crecimiento.
Otra cosa importante es que dijimos que la hormona del crecimiento entonces ejerce un efecto muy importante en el hueso a partir de los mediadores que son las somatomedinas que se producen en el hígado. Entonces, si estamos de acuerdo que entonces el hígado es muy relevante para la producción de somatomedinas, si un niño, si alguien en una etapa temprana de su vida tiene una hepatopatía, pues una de las principales cosas que vamos a ver va a ser la limitación de la talla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues tiene hormona de crecimiento que puede ayudar a que solden las epífisis y además pues, no produce medinas que van a hacer que module de manera adecuada el elongamiento de los huesos. Hay muchísimas más acciones de la somatotropina, ¿sí? Vamos a ver, fíjense, entonces aquí están algunas de las más importantes. Aquí está somatotropina, pues en el hígado lo que hace es producir, dice, los factores de crecimiento parecidos a la insulina o somatomedinas, pero también las proteínas de unión en sangre de las somatomedinas, entonces va a regular la concentración de esas somatomedinas. Y a través de esas somatomedinas, lo que va a hacer va a ser ejercer efectos en el hueso, en el corazón, en el pulmón, pero en muchísimos más órganos, en el riñón, en el páncreas, intestino, en los islotes de Langerhans, en la paratiroides, en la piel, en el tejido conectivo. ¿Sí? Si observan, en todos estos órganos puede haber efectos directos de la hormona del crecimiento, pero la mayoría son efectos mediados por somatomedinas, ¿sí? También puede tener efectos en los condrocitos, importantemente para regular lo que nosotros conocemos como la principal función de la hormona del crecimiento, pero muchos de los efectos que se observan ahí son mediados esencialmente por las somatomedinas. Los sitios en donde puede tener un efecto importante la hormona del crecimiento y no están dependiente de somatomedinas son el tejido adiposo y el músculo, ¿sí? Bueno, en general, ¿qué hacen la hormona del crecimiento? Pues en general lo que hace es aumentar la síntesis de proteínas en todas esas células a las que alcanza y aumenta la toma de aminoácidos muchas veces para sintetizar proteínas. Entonces, los resultados en muchas células son en muchos órganos es que crece el tamaño de esos órganos y incrementa la función de muchos órganos y aumenta el crecimiento lineal, ¿sí? Esos son los efectos, ya sean directamente del hormona del crecimiento o mediados por somatomedinas. En el tejido adiposo, fíjense, es importante, estimula la toma de glucosa por el tejido, perdón, estimula la lipólisis, ¿sí? Estimula la lipólisis y limita la toma de glucosa por el tejido adiposo, por lo tanto disminuye, ¿sí? La concentración de esta grasa retenida en el tejido adiposo y en el músculo puede disminuir la toma de glucosa y aumentar la toma de aminoácidos en el músculo y también aumentar la síntesis de proteínas y por lo tanto aumenta la masa magra, la masa muscular. Eso es muy importante porque en la actualidad se emplea mucho hormona del crecimiento para disminuir la grasa acumulada y aumentar la masa magra. Y no creo que sea algo que debamos satanizar, pero creo que debemos tener mucho cuidado porque a veces se olvidan de que tiene otros muchos efectos en otros órganos, entonces es algo que cuidar. Tiene en sí, entonces, la hormona del crecimiento efectos metabólicos importantes y estos se dicen que se oponen a la acción de la insulina. ¿Por qué se oponen a la acción de la insulina? Porque recuerdan que hace la insulina, por ejemplo, en el tejido adiposo, pues en el tejido adiposo la insulina, fíjense, la insulina lo que hace es estimular, ¿sí? Estimular el ingreso de glucosa, ¿sí? Ingreso de glucosa
en el tejido adiposo. Y la hormona del crecimiento no, la hormona del crecimiento limita el acúmulo de insulina en el tejido adiposo, mientras que esa insulina lo que hace también en el músculo esquelético es incrementar la capacidad de tomar a la glucosa, y también acá lo que va a hacer la hormona del crecimiento es inhibir la entrada de glucosa al tejido adiposo. Entonces pareciera importante, así como les digo que a veces hay gente que ocupa la hormona del crecimiento para disminuir su grasa y aumentar su masa magra, pues cuando menos hay que decirles que van a tener un efecto que va a ser parecido al no tener insulina, ¿sí? O algo contrario a la insulina, y entonces pueden pensar que van a tener algo parecido a la diabetes. Entonces hay gente que dice eso, ¿no? Que la hormona del crecimiento es diabetógena, y podemos, además de muchos factores de riesgo a los cuales ya de por sí a veces se está enfrentando alguien que tiene sobrepeso, pues les da, o obesidad, perdón, el agregarles hormona del crecimiento puede inducir que esta alteración metabólica se mantenga o empeore. Hay que tener pues mucho cuidado para utilizar somatotropinas, y lo que vamos a hacer es regular la masa magra o la concentración de tejido adiposo. Aquí están algunos detalles de las somatomedinas, ¿sí? Fíjense, algo muy curioso fue que hubo quien las describió como factor de crecimiento parecidos a la insulina, y entonces le puso la 1 y después el factor de crecimiento parecido a la insulina tipo 2. Y hubo alguien que las descubrió, en equipo pues de trabajo, que las descubrió de manera distinta a la cual las describieron, los que les pusieron un factor de crecimiento parecidos a la insulina, y les pusieron somatomedinas, pero ellos hallaron primero la somatomedina A y después la somatomedina C. También hay otros factores de crecimiento parecidos a la insulina, pero estos son los dos que son más relevantes en la fisiología humana. Esencialmente, el factor de crecimiento parecido a la insulina 1 o somatomedina C es la que juega un rol más importante, porque dijimos estimula a los condrocitos y aumenta el crecimiento, inhibe también la secreción de hormona del crecimiento, y tiene una alta unión a proteínas en el plasma. Entonces su vida media, acuérdense que vida media dijimos que es el tiempo en el cual una concentración baja a la mitad, ¿sí? Si tenía entonces 100 nanogramos de somatomedina en el cuerpo, el tiempo en el que esos 100 nanogramos se convirtieron en 50 nanogramos se llama vida media. Y aquí lo importante es que las somatomedinas tienen una vida media, o sea, tardan más en la sangre que la hormona de crecimiento. Entonces los factores de crecimiento parecidos a la insulina o somatomedinas, además de que regulen de una manera más directa el crecimiento, la elongación de muchos huesos, lo hacen durante un tiempo más prolongado porque su vida media es mayor, ¿sí? La somatomedina o factor de crecimiento parecido a la insulina 2 se produce en el hígado, ¿sí? Por estímulo de la hormona del crecimiento, y generalmente es importante regulando el crecimiento fetal, ¿sí? En algunos casos es importante conocer que existen otras somatomedinas, sobre todo esta, porque se presentan algunos síndromes que van a ver más adelante en su formación, en los cuales la limitante es la producción de estas somatomedinas distintas a la que habitualmente es la más reconocida como mediadora de la acción de hormona del crecimiento. ¿Cómo actúan las somatomedinas? Pues a través de receptores de somatomedinas, y esos receptores de somatomedinas son muy parecidos a los receptores de hormona del crecimiento, pero también muy parecidos a los receptores de insulina. Tan parecidos son que tienen efectos cruzados, es decir, la insulina puede alcanzar a los receptores de somatomedinas, y el factor de crecimiento parecido a la insulina puede tener efectos como
si fuera una insulina. Esto suena algo paradójico porque les acabo de decir que la hormona del crecimiento tiene efectos anti-insulina, ¿no? Pareciera que nos va a dar diabetes, pero ¿por qué no nos da diabetes? Pues parece ser que la misma somatomedina tiene la capacidad de regular porque la hace a veces como la insulina y entonces tiene algunos efectos metabólicos que pueden en un corto plazo regular la actividad inhibidora que pareciera tener la hormona del crecimiento sobre algunas acciones de la insulina, ¿sí? Entonces aquí está. Y entonces la somatomedina puede comportarse como la insulina y puede regular, como ya habíamos visto a detalle, el crecimiento y la diferenciación celular. Dijimos que hay otras somatomedinas y que esas somatomedinas pues también a veces pueden ejercer efectos, fíjense, como está parecido a la insulina. Ya para terminar sobre los detalles más importantes de la hormona del crecimiento, vamos a ver algo de patología, porque a veces así se les queda la fisiología y entonces podemos decir que en los trastornos en los que hay un incremento de la hormona del crecimiento, ¿sí? En aquellos trastornos en los que hay un incremento de la hormona del crecimiento, podemos observar dos patologías esencialmente. Una se llama gigantismo. ¿A quién le ocurre gigantismo? Pues a las personas que en una etapa temprana de su vida, ¿sí? Están expuestas a una alta cantidad de hormona del crecimiento y entonces, fíjense, tienen una talla grande comparada con cualquier individuo, ¿sí? Esos son personas gigantes, todas las estructuras son muy grandes, ¿sí? Y pues, sobre todo si las comparan a veces con sus mismos familiares, son personas de una talla muy grande y cuando les miden hormona del crecimiento, pues observan que está incrementada. En otros casos, dijimos, ¿se acuerdan que las células somatotropas, acidófilas, están involucradas en muchos procesos en donde hay un, una proliferación de células de la adenohipófisis y entonces sucede que en algunos adultos, ya gentes incluso que ya sellaron sus epífisis, sus discos de crecimiento, eh, hay una producción alta de hormona del crecimiento y ocurre algo que se llama acromegalia. ¿Qué quiere decir esto de acromegalia? Que crecen los extremos de sus extremidades, ¿sí? O sea, que crecen las manos, crece la mandíbula, ¿sí? Los pies, ¿sí? Pero sobre todo eso, las extremidades los extremos, perdón, distales de sus extremidades. Entonces eso, a eso hace referencia a la acromegalia. Y un detalle muy importante, es una historia, a lo mejor corta, que les puede servir para que recuerden esto de los efectos de la hormona del crecimiento. Ya en un adulto, pues es la historia de Maurice Tillet, que era, Maurice Tillet era un actor francés, el cual una vez iniciada su carrera, tuvo un adenoma hipofisiario que le indujo acromegalia y después de ser alguien bastante atractivo para las películas, pues una vez que desarrolló acromegalia dejó de serlo y pues no le dieron más opción que buscar algo más para vivir y su opción laboral fue convertirse en algo que está muy cerca de la actuación, creo yo, que es la lucha libre. Sí, fue un famoso luchador de los años, creo que es 50 y 60 en Estados Unidos, y se cree que dio pie al personaje de Shrek. ¿Sí? Otros detalles importantes sobre la hormona del crecimiento es que están relacionados a algunos casos de enanismo, ¿sí? Pero fíjense, es algo muy importante. No solo la hormona del crecimiento regula el crecimiento, eso es algo también muy importante. O sea, ¿qué otras hormonas de las que conocemos y que son muy habituales de determinar pueden regular el crecimiento, además de la hormona del crecimiento? Ah, pues la insulina, ¿sí? O las hormonas tiroideas son
reguladores del crecimiento. Entonces vamos a ver enanismos que no tienen que ver con hormona del crecimiento. Por ejemplo, hay algo que se llama enanismo primordial, en donde no hay déficit de somatotropina o tirotropina. ¿Sí? Hay otra enfermedad muy, digamos, entre la gente de talla corta, este, común, pero que no es, que tiene una concentración de hormona de crecimiento normal, es la acondroplasia. Después van a ver por ahí que es una mutación del brazo corto de cromosoma 4, ¿sí? Y no tiene nada que ver con la acción de la hormona del crecimiento, ¿sí? Pero sí va a haber algunos síndromes. Por ejemplo, acá hay un síndrome que se llama síndrome de Levi-Lorain, en donde lo que ocurre es una agenesia de células somatotropas, y entonces en ellos sí van a estar una talla corta por que no tienen células somatotropas y por lo tanto no tienen somatotropina. En este caso podemos decir que una persona de la talla más corta que se ha hallado, y generalmente que mantienen dimensiones muy parecidas a las de un humano promedio, digamos, sería Jyoti Amge, que mide algo así como 60 centímetros, ¿sí? Es de las personas más pequeñas que se han registrado hasta ahora. Y pues al parecer su limitación del crecimiento está asociada a una limitación de la producción de hormona del crecimiento y sus efectos. Bueno, de ahí pasamos a otra hormona rápidamente que se llama prolactina, y la prolactina es una hormona de naturaleza peptídica y es leída desde un gen, pues, de una célula de lactotropa, y produce diferentes formas de 198 a 200 aminoácidos de prolactina, y estas son las formas más comunes liberadas por estas células lactotropas que actúan sobre algunas células de las mamas. Lo normal es que en las mujeres haya menos de 580 miliunidades internacionales por litro, y en los hombres menos de 450 miliunidades internacionales. Eso quiere decir que los hombres debemos tener también prolactina, pero a una concentración menor que las mujeres. Y si se llama prolactina, debería ser que las mamas produzcan leche, ¿no? Pues sí hace eso, pero no solo hace eso, y es por eso que los varones también la producimos. Se desconocen muchos efectos de la prolactina, pero por ejemplo en los varones se sabe que hay receptores a la prolactina en las gónadas, en el tracto gastrointestinal y en el tracto respiratorio, ¿sí? Para que se libere prolactina se han descrito varias sustancias que pueden regular la liberación de prolactina de las células lactotropas, ¿sí? Pero no se han identificado claramente algunos factores de liberación, estimulantes o inhibidores. El único que se halla como indiscutible inhibidor, ¿sí?, de la liberación de prolactina es la dopamina, ¿sí? El único inhibidor entonces conocido sin duda de la liberación de prolactina por la adenohipófisis es la dopamina. Bien, se cree que las concentraciones de estrógenos en la gestación propician las más altas concentraciones de prolactina en mujeres cercanas a un momento en el cual puedan lactar, ¿sí? Pero les digo, hay muchos otros factores que han sido estudiados y descritos como estimulantes o inhibidores de la liberación de lactotropina por las células lactotropas. ¿Dónde actúan las células, perdón, la prolactina? Pues actúa en algunas células acinares de la mama, ¿sí? ¿Y cómo le hacen? Pues tienen efecto en esas células secretoras, para que se produzca leche.
¿Se acuerdan? Recuerden que para que se libere la leche, pues lo que hay que regular es más la acción en las células mioepiteliales. Y para eso, ¿quién dijimos que era la, la hormona que lo hacía de manera adecuada? Ah, pues la oxitocina, ¿sale? La oxitocina es la hormona que tiene un efecto liberador de la leche, pero quien regula la producción de la leche va a ser la prolactina, que es la que de la cual estamos viendo su regulación, y va entonces a regular la actividad y la producción de la leche por todas las células secretoras de los lóbulos mamarios. La lactancia ocurre de manera adecuada cuando el desarrollo mamario es adecuado, y este desarrollo mamario se da en la pubertad por el estrógeno, ¿sí? En el embarazo también se generan muchos cambios por los progestágenos en la masa de la mama, en las células de los acinos, ¿sí? Y al parecer se desencadena la lactancia por disminución de estrógeno y progesterona tras el parto, aunque hay liberación de leche incluso un poco antes, en algunas ocasiones también asociadas a ya una depresión anticipada de hormonas circulantes en la mamá. La prolactina promueve la secreción también de la leche, ¿sí? Y esta prolactina aumenta en la mujer embarazada desde la quinta semana y se mantienen niveles altos de prolactina hasta días o semanas después del parto. La prolactina, ¿sí? Fíjense, la prolactina tiene un efecto inhibidor sobre las hormonas gonadotrópicas. Se inhibe sobre todo la acción de FSH y LH. Entonces, algunas personas pensaban que mientras una mujer tuviera niveles altos de prolactina, pues no se podía embarazar, porque vamos a ver más adelante, niveles continuos elevados de FSH y LH parecieran inhibir tanto la ovulación como la implantación de óvulos fecundados, y esto se ha visto que no es cierto. A veces bromeamos y decimos que se nota cuando hay hermanitos cuya diferencia de edades es de apenas 9 meses, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que los niveles de prolactina durante el embarazo, ¿sí? Varían en el primer trimestre, ¿sí? Por ejemplo, aquí están en nanogramos por mililitro, 75. Aquí después en el segundo 115, en el tercero 216, y del día 0 al 4 después del parto hasta 381 nanogramos por mililitro encontramos en el plasma de mujeres que acaban de parir, ¿sí? Posteriormente los niveles disminuyen, pero hay un aumento rápido de la producción de prolactina en las mujeres con la succión de los bebés, con el llanto y con el contacto madre-hijo. Estos son detalles importantes para que ustedes les digan a las personas pues que quieran amamantar, que tienen que acercarse a los niños y insistirles en que mamen para que pueda inducir una buena concentración de prolactina y se mantenga la secreción de leche. Entonces, se cree incluso que esto de la eyección y subida o suelta de la leche es un efecto combinado de las acciones de oxitocina y prolactina en la mama. En los casos en los que hay una hipertrofia de células en la adenohipófisis, y las células que más están creciendo ahí son las lactótropas, pues se considera que hay un prolactinoma, y por algunas características de la adenohipófisis, que recuerdan que tiene algo de relación, por ejemplo, con el quiasma óptico, lo que podemos observar va a ser algunas alteraciones de los campos visuales, pero también podemos observar algo que es puramente por la alteración endocrinológica que está produciendo. Entonces,
El prolactinoma, por ejemplo, dijimos que la prolactina, ¿qué es lo que hacía? Aumentaba los niveles de FSH y LH. Y entonces, fíjense, tenemos mucha prolactina, hay mucha leche, pero hay amenorrea. Entonces esto se llama síndrome de galactorrea amenorrea de Argons y del Castillo, ¿sí? Y otra cosa importante sobre estos prolactinomas es que muchas veces ceden ante tratamientos farmacológicos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le doy una sustancia que inhiba la liberación de prolactinoma, de prolactina, perdón, del prolactinoma, puede hacer que a veces las células incluso disminuyan en número, en volumen, y a veces no, sobre todo en prolactinomas muy pequeños, no se necesita una cirugía, sino solamente un tratamiento. Entonces, ¿qué sabemos que inhibe este eje? Pues la dopamina, ¿no? Sabemos que la dopamina inhibe la liberación y producción de prolactina, y entonces en algunos casos podemos dar algunas sustancias que se parezcan a la dopamina. No se da la dopamina porque se metaboliza, ya lo habíamos visto o lo habíamos comentado cuando hablamos de los ganglios basales. Podemos dar levodopa, pero en estos casos es muy común dar una sustancia que se llama bromocriptina, que llega a los receptores dopaminérgicos 2 y funciona en muchos casos de prolactina más pequeños. Y otro detalle importante es que dijimos que si sabemos que la dopamina inhibe la liberación de prolactina, si nosotros damos algo que inhiba la acción de la dopamina, como, tan simple como metoclopramida, a lo mejor entonces lo que vamos a hacer, si no hay dopamina que inhiba a la prolactina, entonces va a haber un incremento de la prolactina, y entonces a lo mejor con metoclopramida podemos hacer que una mujer produzca más leche, y en algunos casos se ha utilizado, aunque ahí hay que tener en mente el riesgo y beneficio. ¿Por qué hablo del riesgo? Porque recuerden que las mujeres después del parto tienen una merma exagerada pues de progestágenos, de estrógenos, y entonces tienden a estar deprimidas, y si además de deprimirlas porque pierden las hormonas esteroideas, le deprimimos la acción de la dopamina en el sistema nervioso central, pues en ocasiones pueden tener mujeres puérperas a las cuales puedan amamantar, pero que estén muy deprimidas, e incluso algunas que desarrollan parkinsonismo transitorio. Y bueno, eso es todo por esta sesión. Espero que les guste y que continúen con estas sesiones. Gracias.